Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo mini módulo referente a esta parte que estamos viendo en el curso, que es de capacidad de soporte. Vamos a ver que existen tres tipos de fallas, ¿ya? Y estas son la falla global o general, la falla local y la falla por punzonamiento. Las vamos a explicar brevemente para contextualizar de qué es lo que hablamos cuando hablamos de lo que es la falla de este tipo de estructura. La falla por punzonamiento se da principalmente en suelos en los cuales existe una baja densidad del suelo. En este caso estamos hablando de arenas sueltas o de arcillas normalmente consolidadas. ¿Qué es lo que ocurre principalmente acá? Que la fundación básicamente capota, ¿ya? Y se produce una densificación de la zona inmediatamente bajo la fundación. En ese sentido, la curva de la deformación con la carga está dado por esa curva que ustedes ven ahí, ¿sí? Lo que ocurre es que existe un asentamiento que se va, ¿cierto? Que se va acentuando en la medida que la carga va aumentando. Y en línea con lo que esperamos desde una perspectiva de comportamiento de suelo, esta es una situación en que existe una carga monótona, ¿ya? Es muy equivalente a lo que observamos en los resultados de ensayos triaxiales, por ejemplo, ¿ya? Eh, Después viene la falla de tipo local. La falla de tipo local es cuando, además de la zona inmediatamente inferior, ¿cierto?, a la fundación, es comprometida, también empiezan a existir zonas aledañas que también son comprometidas. Existe un poco de evidencia en superficie, ¿ya? Y el tipo de suelo en que esto ocurre es no en suelos que están a una densidad muy baja, sino que son aquellos que están a una densidad media. En este caso, en el caso de arenas, esto sería una arena de mediana densidad, ¿cierto? Hablemos de 50%, 40%, 50%, hasta quizás 60% incluso, ¿ya? Arenas de densidad media y un bajo nivel de preconsolidación. Y en este caso, la curva está dado por eso, ¿ya? Que también se observa un comportamiento monótono, muy similar al anterior. ¿Qué es lo que veríamos acá? Aquí lo que veríamos es que en vez de que la fundación capote, ¿cierto?, de manera súbita, lo que ocurriría en este caso es que la fundación se iría asentando gradualmente, ¿cierto?, presentando entre las gradualidades, ¿cierto?, movimiento un poquito más abrupto, ¿no? Es un poco más gradual que la falla anterior. Y el tercer tipo de falla es la falla de tipo general o global. Para que ésta se desarrolle, en general, los suelos tienen que estar bastante densos. ¿Y por qué? Fíjense, la explicación para esto está en la curva, ¿no? Aquí, en el fondo, lo que existe es un aumento gradual de la carga, se degeneran las deformaciones, existe un compromiso, ¿no?, de la zona inferior, de las zonas aledañas, pero también de zonas que están aledañas, pero más extensas, ¿no? Es una gran masa de suelo. En este contexto, ¿qué es lo que ocurre? Se alcanza un pic, ¿sí? Se alcanza un pic, y una vez que ese pic se alcanza, ¿sí?, si las deformaciones continúan, lo que ocurre es que de este pic esto llega a una resistencia residual, que es el minuto en que se forman estas grandes superficies de falla, se rompe el terreno, ¿cierto? Y ocurren los tipos de falla que estuvimos revisando en la parte 1 y parte 2 de este módulo de capacidad de soporte, ¿ya? Entonces, para irlas describiendo, el punzonamiento. No hay una superficie de falla, ¿no?, que llegue hasta la superficie, que se vea alejada de lo que es el sector de la fundación. El punzonamiento es inmediatamente en la zona bajo la fundación y el efecto es que existe una densificación del suelo y por supuesto una distorsión. La falla local. Las superficies son algo más desarrolladas que en el caso de punzonamiento, se extienden por sobre esta cuña triangular que nosotros observamos inmediatamente bajo la fundación, se extienden,
¿cierto? En estas zonas donde existen distorsiones y empiezan a evidenciarse rotaciones de tensión, ¿ya? Pero sin tener nuevamente una falla general desarrollada, sino que es una falla parcialmente desarrollada que no tiene mayores efectos en superficie, ¿ya? Entonces, las superficies son algo desarrolladas sin falla superficial, los deslizamientos de superficies y obviamente existe generación de deformaciones plásticas. No todas estas deformaciones son plásticas, tanto en el punzonamiento como la local como la general, ¿ya? Y la general, las superficies desarrolladas son extensas y existe una falla del terreno, ¿no? Existe una falla del terreno en superficie. Nosotros somos capaces de apreciar eso, ¿ya? Y por supuesto, existe el deslizamiento total de la superficie. No existen estas superficies que se forman y existe deslizamiento relativo entre los diferentes cuerpos involucrados que se han formado en el proceso, ¿ya? Entonces, el punzonamiento en general está definido para prevenir el asentamiento excesivo. Existe un desarrollo parcial de la resistencia máxima que puede desarrollar el suelo. En el local, esto está definido para prevenir el asentamiento excesivo, por supuesto, y hay un desarrollo parcial de la resistencia nuevamente, significativamente diferente y mayor con respecto a lo que es el punzonamiento, ¿sí? Pero no hay una falla generalizada. Y en la generalizada, esto está definido cuando ya existe un desarrollo total de la resistencia y eventualmente de esa resistencia peak que nosotros observamos, esto se va a un residual por la naturaleza densa o bastante preconsolidada que tienen estos suelos. ¿Esto cómo lo vemos? Se han realizado algunos ensayos, ¿no? Se han realizado algunos ensayos, estudios, bueno, bastantes la verdad, y si ustedes se fijan, acá aparece esta figurita, ¿cierto? En la cual podemos ver una fundación que tiene un ancho D y que está enterrado a una profundidad de enterramiento D, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Fíjense, aquí aparece el dF sobre B, lo que es una relación de la profundidad de enterramiento con respecto al ancho de la zapata y la densidad relativa. Fíjense que mientras más profunda, ¿ya? Más profunda está la zapata, más difícil es observar una falla general, ¿sí? La falla general se observa, ¿cierto?, en esta zona que está delimitada por esta curva, que se da para densidades relativas bastante altas, por sobre el 70% aproximadamente, ¿cierto? Después vemos densidades más medias. Aquí el rango de densidad en medio está un poquito más alto de lo que en general uno considera, ¿no? Uno empieza a pensar en que las densidades son más altas cuando en general alcanzamos desde el orden de 65, 60, 65%, ¿ya? Sobre todo aquello referente a lo que es licuefacción, ¿ya? Entonces, el 0,7 me parece un buen número también, ¿ya? Pero en general números más comunes para hablar de los límites de la densidad media es del orden de 65%. Lo quería mencionar porque aquí se observa que está bastante claro que esto está por sobre el 70%, ¿no? Pero vale remarcar eso, ¿ya? Y las zonas de punzonamiento, ¿cierto?, se dan para bajas densidades relativas y el punzonamiento aquí les está diciendo básicamente de que si usted tiene un suelo muy suelto, independiente de la relación que exista entre la profundidad y el ancho de la zapata, usted va a presentar un asentamiento por punzonamiento, que son asentamientos súbitos, rápidos, ¿cierto? Y en los cuales se llega a perturbar el suelo que está solamente inmediato bajo la zapata. Aquí se presenta otro gráfico donde en general, ¿qué es lo importante? Que este gráfico lo que les muestra es cuáles son los valores del asentamiento, ¿sí?, pero incorporando la variable del ancho de la fundación. Y en general, ustedes pueden observar de que dependiendo de los valores, esto es creciente desde abajo hacia arriba,
Ustedes lo que pueden observar es que en general, ¿cierto? Esto no supera el 25%. El 25% del ancho, ¿no? Obviamente también dependiendo de qué tipo de falla estamos evidenciando, ¿sí? Pero eso es lo importante. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque siempre es relevante tener órdenes de magnitud. ¿Cuánto esto se va a sentar? ¿No? ¿Cuánto esto se va a sentar? Si tenemos un suelo de baja densidad, ¿cuánto se va a sentar esto? ¿No? Del orden del 20, del 15% del ancho de la zapata. Súper importante tener esas nociones, ¿ya? Además de las nociones de qué es lo que estamos observando, ¿no? Como ingenieros, como profesionales de la ingeniería, nos va a tocar en alguna oportunidad ir a terreno y evaluar qué es lo que pasa, ¿no? Y vamos a tener que dar un diagnóstico, ¿no? Referente a lo que estamos observando, y si lo que estamos observando podría estar explicado por alguna de las causas que conocemos con un mayor grado de precisión, o si se requiere un estudio de mayor profundidad para explicar algo que no necesariamente está bien, ¿ya? Acá también vemos este valor, ¿cierto? Asentamiento con respecto al ancho de la zapata expresado como porcentaje. Vemos que en general ese es un número que aparece como extremo, ¿no? 20%. 20% el 20% del ancho como expresión del asentamiento, ¿no? Ahora, ¿puede ser más? Por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Puede ser más? Por supuesto que sí. Pero aquí lo que se muestra son estudios generales bajo condiciones bastante controladas. Por ejemplo, en este caso, la profundidad de enterramiento es nula, ¿ya? Entonces, ese tipo de consideraciones también son importantes de ver. Y acá ustedes lo que pueden ver es el efecto de tener diferentes densidades relativas, ¿no? Esto fue desarrollado en arena y obviamente mientras mayor es la densidad relativa, menor va a ser su asentamiento, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que le quería contar, ya terminando este tercer módulo, ¿cierto? Y quería hacer un resumen general de lo que hemos visto en estos tres mini módulos que hemos realizado. Es que tenemos la ecuación de capacidad de soporte, CNC más Q0NQ más 0,5 gamma por B por N gamma, donde el NC, el NQ y el N gamma, ¿cierto? Explicamos cuál es su origen, cuáles son los supuestos bajo los cuales se obtienen, cuáles son sus ventajas, desventajas, para tener claridad la naturaleza de las ecuaciones con las cuales vamos a estar trabajando, ¿ya? Y revisamos lo que son las fallas de punzonamiento. La falla por punzonamiento en general, ¿cierto? Es drástica, afecta principalmente a la zona bajo la zapata, sin una expresión de esta falla en superficie. Las fallas locales es cuando estamos perturbando el suelo que está más ampliado, ¿cierto? El que está más allá de la cuña que genera el punzonamiento, ¿cierto? Donde existe una extensión de las superficies de falla y esto tiene un cierto grado de expresión en superficie. No necesariamente con rotura del suelo, pero sí con evidencia en superficie, ¿ya? En particular acá está la figura de la derecha, ¿cierto? Esa es una falla que está casi general, ¿no? Significativamente más severa de la de la izquierda, de la de la torre de Pisa, ¿ya? ¿Y qué es la falla general? La falla general ya es la que podemos observar en este videito, en el cual podemos observar sobre eso. ¿Ya? Así que con ese video, ¿ya? Contextualizando lo que son las fallas, repasando rápidamente lo que es la ecuación de capacidad de soporte, se acaban estos primeros tres módulos que estamos viendo con respecto a lo que es la capacidad de soporte. Vamos a seguir viendo temas de capacidad de soporte, pero ahora bien enfocado en qué es lo que pasa con los coeficientes, cómo vamos a trabajar esto bajo diferentes condiciones,
cómo vamos a trabajar esto en caso de que estemos trabajando con una arena, de que estemos trabajando con una arcilla en condición saturada o seca. ¿Ya? Y con eso me despido. Muchas gracias y nos vemos prontamente. Muchas gracias. Chao, chao.